a este ciclo de conferencias que brindamos todos los días viernes a las 7 de la noche. Curso relacionado, en este caso, es gestión de la cadena de suministros. Y estamos trabajando en la opción del módulo 2, que tiene que ver con lo que es manejo de almacenes, inventarios y producción. Dentro de ello, estamos mirando ahora un tema de planeación del flujo sincronizado. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y como todos los viernes les acompaño en este ciclo de conferencias que refuerza un poco el contenido de la gestión de la cadena de suministros. La palabra sincronizado, ¿no? Suena bastante interesante, ¿no? Planeación del flujo sincronizado. Para que una planta manufacturera pueda lograr un funcionamiento sincronizado, los objetivos de la empresa se deben presentar con palabras significativas y en términos que se puedan poner en ejecución. Una vez establecidos los objetivos, se debe seleccionar un método manejable para alcanzarlos. Desde el punto de vista del gerente de manufactura, el objetivo general es manejar a los operarios, a las máquinas, a los materiales de tal forma que se pueda cumplir con las demandas del mercado y a la vez que se mantenga al mínimo los costos totales del sistema. Hay pocas discrepancias en cuanto al objetivo, pero hay importantes diferencias en cuanto a la opinión de la mejor forma para alcanzarlo. O nos orientamos al enfoque de costos, donde vamos a poder ir un poco descubriendo algunos errores de enfoque, en el que la matemática está muy lejana de lo que debería hacerse, porque el cálculo siempre está bien, el problema es la matemática. O nos orientamos un poco en el sentido completo de lo que significa una organización. Hemos dicho en más de una oportunidad en las conferencias que hemos tenido previas a esta, que la meta de todo negocio es ganar dinero hoy y siempre. Entonces, en la medida que nosotros hagamos actividades que nos hagan ganar dinero hoy y siempre, estaremos enfocados en la meta de la empresa, en el objetivo empresarial. Por eso es que decimos que hay importantes diferencias en la opinión de la mejor forma de alcanzar un objetivo empresarial. En casi todas las plantas existe el supuesto de que la forma de mantener al mínimo los costos totales es reducir al mínimo el costo de producción de cada producto. Los métodos en los cuales se calculan los costos de los productos dan origen a una situación en la cual las exigencias para la reducción de los costos del producto, por ejemplo, lotes más grandes y menos preparación de máquina, ¿no? Se saben que hay dos conceptos ahí que se están enmarcando, volumen y mezcla. Podemos pretender tener más volumen porque al tener más volumen tenemos menos preparación. Preparación significa el hecho de pasar de un formato a otro, implica parar la producción, y parar la producción significa o es sinónimo, probablemente mal enfocado, sinónimo de pérdida, porque si la planta para dejamos de producir y si dejamos de producir los costos se elevan. Ese es el concepto. Por el otro lado está la mezcla, ¿no? Nosotros podemos generar un gran volumen para hacer poca mezcla, pero el problema es el mercado quiere mezcla. Y si hacemos alta mezcla, tenemos el problema de los tiempos de preparación para cambiar de un formato a otro. Como ven, es complicado porque el costo del producto ha sido una medición predominante utilizada por los gerentes de manufactura. Por desgracia, la eficiencia casi siempre tiene prelación sobre el flujo del producto, porque estamos pensando en que el recurso hay que minimizarlo al máximo. Y entonces cuando nosotros decimos que
hay estadios de tiempo en que la gente debería dejar de producir, seguramente mucha gente pone el grito al cielo, porque dice, no es posible, porque si yo paro la producción, le estoy pagando, por ejemplo, al recurso horas hombre, y como yo cotizo todo por horas hombre, significa una hora sin trabajar, es costo para la empresa, es pérdida para la empresa. Pero nos olvidamos de un detalle que es importante ahí. ¿Cuál es? Que finalmente nosotros pagamos un sueldo a los obreros, a los empleados. Si estos trabajan o no, igual le vamos a tener que pagar. Entonces el concepto de hora hombre es en realidad una falacia. Y entonces por allí empezamos a mirar algunos detalles que deberíamos ponernos a pensar. Porque la meta de administrar el flujo de producción se puede expresar en términos generales como alcanzar las expectativas de un rendimiento específico a la vez que se administra con eficiencia el inventario y los gastos de operación. Pero un momento, ¿y cómo sabemos cuánto inventario y cuánto gasto de operación deberíamos mantener o tener? Porque la lección que se debe tener en cuenta es que hay un gran número de categorías de inventarios y gastos operacionales que pueden apoyar el grado deseado de un rendimiento específico en las empresas. Siempre será posible hacer intercambios entre inventario y gasto de operación, pero no hay una fórmula mágica para determinar de un modo automático los valores óptimos de inventario y gasto operacional. Entonces hay que buscar algún método que nos permita manejar estos enfoques de la manera más adecuada. Bueno, en algún momento se pensó que un método era establecer el desarrollo de un plan de administración en un sistema complejo y complicado, con el cual se trata de tener en cuenta todas las variadas y complejas interacciones de una planta manufacturera. Este método produciría los siguientes acontecimientos. Se hace un plan detallado que se puede ejecutar, es necesario acumular y mantener grandes cantidades de datos, ahí está el problema, porque miren, hemos visto en una conferencia anterior el conflicto que se genera con dos elementos que aparecen en un sistema de producción. Uno es la dependencia, que alguien tiene que terminar su tarea para que otro lo empiece, hay una dependencia, y el otro elemento era la fluctuación. El problema no es por sí solo una dependencia o una fluctuación, el problema es que ambos se conjugan y me generan problemas muy serios que rompen todos los esquemas que nosotros podríamos estar pensando. Alguien dice, bueno, si yo debo trabajar 10 unidades por hora y trabajo 8, luego hago 12, pues, ¿no? Y con esto tengo un promedio de 10. Momento, pero eso fuera cierto si solamente tú vas a trabajar. Pero ¿qué pasa con la dependencia? Tú dependes de o alguien depende de ti. Entonces, ese aspecto deberíamos considerarlo. Y entonces surge una idea bastante interesante. Se llama el drum buffer rod o tambor, amortiguador y cuerda. Es un sistema que permite sincronizar a fin de que una planta manufacturera, ¿no?, pueda lograr los beneficios de una operación sincrónica, porque sincronizar suena a esto de suelta material cuando realmente debes hacerlo, ¿ok? Y lleva el ritmo que debes llevar, que el mercado requiere. No produzcas más porque lo que produces de más no lo vas a vender. Sí, pero queda como inventario, pero ¿cómo lo costeas? Curiosamente, la contabilidad de costos costea el costo de ventas, valga la redundancia, es decir, costea lo vendido y lo que no se vendió no lo costea porque asume que es un activo para la empresa. Ahí hay un error, porque ese inventario está valorizado en tres elementos: mano de obra, material y CIF.
costo indirecto de fabricación. Y en realidad, lo único que contiene ese producto que no se ha vendido es el material, porque resulta que yo ya le pagué a la gente, yo ya pagué mis servicios, ya pagué mi agua, mi luz, mi teléfono, ya pagué todo, así que la mano de obra y el CIF ya fue gastado, no vale nada el producto en cuanto a eso, porque finalmente, si yo no le pagara al obrero porque no lo vendí, bueno, pero resulta que yo ya le pagué y aún no he vendido el producto. Entonces la valorización es importante y la palabra inventario probablemente allí no está siendo usada. Así que se necesita un control logístico que sea manejable, que produzca un comportamiento predecible, ¿cierto? Entonces el sistema generalizado descrito, lo que vamos a ver ahora como parte de la conferencia, se llama tambor, amortiguador y cuerda, o DBR. Hay dos aspectos fundamentales, como decimos, que se deben encarar cuando queremos manejar un flujo sincronizado de producto. El primer aspecto es el de la capacidad de la planta para realizar el flujo del producto planeado en un tiempo dado. Es decir, ¿cuál es la capacidad de mi planta? Y el segundo aspecto está relacionado con el efecto de las desviaciones o fluctuaciones en ese flujo planeado. Entonces, el método TAC debe tener en cuenta esos aspectos. ¿Qué ocurre cuando hay un desvío? Es decir, ¿qué ocurre cuando hay una fluctuación? Si alguien estuvo en una conferencia anterior, demostramos que es trágico, y lo hicimos con un ejemplo de dos recursos. Es trágico ver cómo se traslada esa desviación producto de que no se trabajó bien y la dependencia ha arrastrado todo ese problema. Por eso decimos siempre que la última estación, aquella que ensambla el producto final, es la que sufre todas las desviaciones de todas las estaciones anteriores. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta esto? Entonces, desde el punto de vista del desarrollo de planes de producción buenos y manejables, las restricciones críticas en una planta manufacturera son la demanda por un lado, la capacidad de tu planta y las limitaciones de los materiales. Así que al establecer el plan básico de producción hay que tener en cuenta esas restricciones. Primero, las cantidades propuestas en un plan de producción nunca deben exceder la demanda del mercado proyectado. Y ahí es donde tenemos problemas, porque la gente sabe muy bien, que esto lo vamos a demostrar en las siguientes conferencias, porque ya vamos a entrar al plato fuerte de la teoría de restricciones, y decimos, hay que producir más porque los costos unitarios bajan. Cuando dejas de producir increíblemente, tus utilidades disminuyen. Hay algo curioso ahí, pero es curioso no porque querramos, sino porque la matemática en la que se basa la teoría de costos genera el problema. Así que resulta que cuando tú vendes más de lo que produces, ojo con lo que estoy diciendo, tu utilidad baja, increíble. Y cuando tú vendes menos de lo que produces, me refiero en cantidades, tu utilidad baja, sube. Entonces no tiene sentido. Si la utilidad solo se registra a través de vender, si tú no vendes, no tiene sentido. Sin embargo, cuando haces lo contrario, ocurre algo que no se puede entender, pero que seguramente tiene una razón aritmética que definir. Segundo, debe haber un suficiente suministro de materiales para que apoye el plan de producción. Es decir, el material tiene que estar siempre dispuesto a enviarse. Y tercero, el flujo propuesto del producto requerido para apoyar el plan de producción nunca debe sobrecargar las capacidades de los recursos. No olviden que en la conferencia anterior hablábamos de los recursos
con capacidad restringida, que no son necesariamente cuellos de botella, los recursos cuello de botella y los recursos no cuello de botella. Entonces tenemos un conjunto de cosas u elementos que debemos considerarlo en este tipo de panorama. Una vez que se establece un plan de producción, el paso siguiente es preparar los programas detallados para los recursos restrictivos de la capacidad. Porque como dijimos en la conferencia anterior, estos, si no se cuidan, podemos parar la producción y tener problemas bastante serios. Los programas para RRC o recursos con capacidades restringidas se puede utilizar para redondear un plan de producción. Plan de producción que nosotros modificamos es lo que nosotros llamamos el plan maestro de producción, que nace de una programación agregada, ¿cierto? Se convierte en la base para programar la producción real en el taller y para hacer las promesas de entrega a los clientes. El procedimiento utilizado para establecer el plan maestro de producción es lo que nosotros llamamos tambor. ¿Ya? Ese es lo que nosotros llamamos tambor. Desde luego, como decimos allí, siempre, ojo con lo que decimos, siempre hay interrupciones. ¿Recuerdan? Eso se llama la ley de Murphy. Lo peor ocurre cuando uno menos lo espera. Así que va a haber variaciones en cualquier proceso de manufactura. No se olviden que estamos frente a un sistema. El sistema es algo viviente. Por lo tanto, las variaciones, las fluctuaciones siempre van a estar presentes. El hecho de que haya esas desviaciones indica que el flujo de material en el sistema nunca va a ser idéntico a lo planeado. Así que la única forma de cumplir con la promesa de los clientes es crear los amortiguadores de tiempo. Un amortiguador es una especie de colchón, ¿cierto? De seguridad, pero de tiempo. Es decir, cuando decimos que yo tengo un colchón de una semana, significa que mi programación tiene que ser una semana antes de lo que realmente debería ser, porque ese colchón es de tiempo. ¿Okay? Cuando alguien hace plan de requerimiento de materiales, existe dentro de la lógica del MRP, existe el amortiguador, ¿cierto? Ese amortiguador es de tiempo, es decir, el lead time no solamente es el aprovisionamiento, sino que hay que darle el colchón. Si el aprovisionamiento dice que son 2 semanas, entonces yo programo 2 semanas antes de lo que debería programar. Eso es un colchón. En caso de que un producto conste de una sola pieza y su movimiento en la línea de ensamble sea lineal y sencillo, obvio, ahí la fórmula es fácil, ¿no? El tiempo de elaboración es, sumo todos los tiempos de proceso y de preparación y le sumo el amortiguador de tiempo. Y entonces sería bonito pensar en un modelo de este tipo porque, claro, es sencillo. Pero ¿qué pasa si el producto se ensambla con 2 o más componentes? Entonces la situación se vuelve algo más compleja. Y esto que todavía estamos hablando en forma lineal. En tal caso hay que tener en cuenta que que hay que considerar el tiempo de la pieza y calcular, de acuerdo con la fórmula que hemos hecho antes, la ruta para una pieza que puede no incluir un amortiguador de tiempo, ¿cierto? El tiempo de elaboración planeado para el producto se calcula después con el más largo de todos los tiempos de elaboración planeado para sus partes componentes. Porque claro, al final yo voy a unir partes, ¿cierto? Si uno demora 2, el otro demora 5, el otro demora 7, el otro demora 10, obviamente lo voy a tener después de 10. El producto ensamblado no estará antes, porque el tiempo más largo va a ser necesario para luego coincidir o hacer el ensamble correspondiente. Así que hay que considerar el tiempo más largo. A eso
agrégale el amortiguador. Así que en la práctica, el amortiguador de tiempo aumenta el tiempo de elaboración partiendo de un mínimo absoluto, ¿no? Que es requerido para procesar en máquina o en otra forma los productos en una cantidad suficiente. O sea, alguien decide producir, decide hacer un planeamiento a ese tiempo, hay que agregarle un amortiguador. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se distribuye? Porque si hablamos de un amortiguador de tiempo donde hay más de una estación de trabajo, la pregunta es cómo se distribuye. Entonces, el plan maestro de producción, que se basa en la capacidad de procesamiento, en los requisitos de los RRC, los recursos con capacidad restringida, va a determinar la rapidez y la secuencia de la producción. El propio plan maestro de producción es análogo a un toque de tambor. Ya estamos uniendo aquí los conceptos. Es decir, alguien tiene que llevar el ritmo, eso se llama tambor. Una vez que se determina el plan maestro de producción, que dice lo que tenemos que producir en el ritmo que tenemos que producir, entonces ya podemos planear el flujo del producto para toda la planta. Ahora, ¿cuál es el problema allí? Que la estructura del producto, las hojas de proceso, los amortiguadores, las políticas de producción, hay que utilizarlas para calcular cuánto y cuánto va a durar la producción que debemos planear en cada recurso. Y entonces por allí aparece el concepto de cuerda. ¿Por qué? Veamos por qué. El programa de producción planeado en cada recurso se rige por el plan maestro de producción, es el que lleva el ritmo. ¿Okay? Los programas de todos los recursos que no son RRC simplemente se sincronizan con el ritmo que pone el plan maestro de producción. Por eso es que en la teoría de restricciones hay un paso importante luego de encontrar la restricción y decidir cómo explotar la restricción. Esto es muy importante. Hay un tercer paso que dice subordina. ¿Ok? Es decir, no produzcamos más de lo que está planeado hacerse. Y para que no produzcamos más, no sueltes más material. O sea, aquí hay un grado de complejidad porque necesitamos datos que estén alimentando constantemente ese ritmo. Esta parte de la planeación, de la estrategia, es un análogo a hacer esto que le llamamos cuerda. Es como si yo atara a los montañistas o a los soldados para hacer que nadie dé un paso distinto a lo que se ha sincronizado. Eso es cuerda. Si alguien está pensando, a ver, si yo tengo en una caminata a alguien que es lento, lo pongo adelante. Ah, pero todo el mundo va a reclamar porque el que está como es lento, los de atrás van a aburrirse, ¿cierto? ¿Qué pasaría en un sistema de producción? Yo no puedo poner el cuello de botella en la primera estación, ¿cierto? Por una naturaleza propia de la producción. Así que donde esté ese que lleva el ritmo, le amarra una cuerda al primero. Entonces, por más que el primero quiera avanzar, no va a poder. Esa analogía es la que tenemos que traer a un sistema de producción. En realidad, la analogía de la cuerda es una metodología para lograr esa sincronización. ¿Pero con quiénes? Con todos los que no son RRC, pues, porque les sobra capacidad. No se olviden que cuando a ti te sobra capacidad, estás en un puesto de trabajo y tienes más capacidad, ¿qué haces? Como no tienes nada que hacer, te darán algo que hacer. Y cuando no te lo pueden dar, te inventan. Y cuando ya no te pueden inventar, te bajan el sueldo, ¿cierto? Entonces, debemos tener cuidado
porque un recurso que le sobra capacidad es eso, le sobra capacidad. Por lo tanto, no podrá hacer más de lo que ya ha hecho, porque si hace más, el RRC no lo va a poder consumir. Entonces hay que tener un control activo de cada recurso. Así que una función de la cuerda es generar la entrega oportuna de la cantidad justa de materiales al sistema en el momento justo. ¿No? Alguien en algún momento, en alguna asesoría me decía, pero ¿cómo evito, ingeniero, que esta persona que no tiene nada que hacer, pues si pasa por ahí su jefe, él va a ponerse a hacer algo? Entonces yo le decía, no le des material. Cuando no hay material no tienes con qué trabajar. Así que tiene que esperar que le llegue el material. Eso es cuerda. Si los toques del tambor, amortiguadores y cuerda están bien definidos y manejados, entonces protegeremos el rendimiento específico. Cuando hablamos de rendimiento específico, estamos hablando de eficacia. Y los gastos de operación de la planta serán cada vez menores. Así que la estrategia tambor, amortiguador y cuerda se resume así. Se establece el plan maestro de producción de modo que sea congruente con todas las restricciones. No olviden que es parte de nuestra función, y lo hemos hecho en alguna conferencia y lo vamos a seguir haciendo, determinar, encontrar la restricción, porque él va a llevar el ritmo. Luego hay que proteger el rendimiento específico del sistema contra las fluctuaciones, ¿cierto? Empleando amortiguadores de tiempo en cada uno de los pocos puntos críticos. Miren lo que estamos diciendo. Solamente en los puntos críticos. Y finalmente, ligar, unir la producción de cada recurso con el toque del tambor. Ahí está un poco el resumen de la sincronización en un flujo. Claro, hay que ponerlo en ejecución. ¿Cómo es que debemos tener en cuenta las discontinuidades? ¿No? Porque esto parece ser una gran semejanza a las recomendaciones normales para obtener programas válidos de producción con empleos del MRP, por ejemplo, ¿no? Los que han usado MRP saben que el MRP hace un plan de requerimiento de materiales y maneja cubos de tiempo y considera todas las posibilidades, no solamente la jerarquía de producción, sino los lead time, los tiempos de aprovisionamiento, y eso se puede programar, ¿correcto? Así que tener en cuenta las discontinuidades, o sea, ¿qué ocurre? Las discontinuidades disminuyen la capacidad productiva, porque pónganse a pensar, si un recurso al que le sobra capacidad le ocurriera algo, como por ejemplo se avería una máquina, no va a tener problemas porque cuando recupere la máquina va a poder alcanzar, eso de alcanzar entre comillas, a la siguiente estación porque le está sobrando capacidad, ¿verdad? Es como decir, tú tienes tu trabajo para hacerlo en 4 horas, ¿no? Tienes 8 para hacerlas, pero te sobran 4 horas. Así que si se para la máquina 1, 2 o 3 o 4 horas, incluso puedes cumplir. Así que una máquina que está parada 2 horas representa una capacidad perdida de 2 horas en ese recurso. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si esas 2 horas de las que estamos mencionando se aplica en un cuello de botella o un RRC? ¿Se da cuenta? Entonces, habría que tener un colchón que soporte, porque se supone que un cuello de botella, un RRC, no le sobra la capacidad. Así que si para 2 horas, para todo el sistema. Las discontinuidades en los recursos que no son TAC pueden influir en la sincronización
del movimiento del producto, pero no perjudican. Pero si ocurre en un RRC o en un cuello de botella, señores, sí va a perjudicar la cantidad y la oportunidad de flujo y daña, obviamente, el comportamiento de la planta. Otro aspecto de las discontinuidades es que lamentablemente son impredecibles. No podemos saber con anticipación cuál herramienta se va a romper, qué máquina va a dejar de funcionar, qué material va a llegar defectuoso. Así que, como hay una naturaleza aleatoria, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo es posible establecer planes confiables y estables para el flujo de material? Entonces, la respuesta, como ven allí, pueden leerlo, radica en tener en cuenta la meta, que no es el flujo real del producto sea exactamente igual al flujo planeado, sino hacer que el flujo real satisfaga el mercado. ¿Okay? Es decir, el flujo planeado del producto se debe establecer de modo que a pesar de esas discontinuidades, el flujo real abastezca la demanda. Esto suena algo difícil, pero veamos cómo lo hace la filosofía de la administración de la teoría de restricciones. Bueno, establece amortiguadores en tiempo. Un caso sencillo, como habíamos mencionado, las discontinuidades en los recursos que no son RRC, como le sobra capacidad, eso es fácil, se pueden resolver. Pero el único efecto, claro, el único efecto que van a tener que solucionar los que no son RRC es el tiempo que ha demorado, ¿cierto? Así que simplemente asigno algo de tiempo adicional al movimiento planeado del producto. Pero si yo no tengo mi problema no es, o mejor dicho, si yo no tengo un recurso con un problema de RRC o cuello de botella, me sobra tiempo. Así que haya parado una hora no es un problema. En la figura que estamos mostrando, tenemos 5 operaciones. Y tenemos obviamente el embarque. Se muestra que el pedido por 30 unidades de este producto va a necesitar 40 horas. Entonces el tiempo de elaboración programado es 40 horas. Yo prometo esto en 40 horas. Ahora, supóngase que cada una de las operaciones se lleva a cabo en un recurso distinto, como lo estamos mirando. Ninguno es RRC. Estamos poniendo un caso hipotético. Entonces, si la operación está programada para iniciar el procesamiento 40 horas antes de embarcar el pedido, si hubiera alteraciones, simplemente se demora el embarque, ¿cierto? Porque no hemos dado ningún estadio de tiempo adicional, ¿correcto? Supongamos que establecemos un colchón de 20 horas, es decir, no lo ofrecemos en 40, sino en 60 horas. La lógica nos dice, muy bien, tengo 20 horas, y si termino antes, quedo mejor, porque le estoy entregando el producto a un cliente 20 horas antes, ¿cierto? Pero voy a tener 20 horas por si Murphy ataca. Así que si hay alguna discontinuidad, lo soluciono con esas 20 horas. Y si no lo hay, voy a terminar 20 horas antes. En todo caso, lo tendré en el almacén ese tiempo. Entonces, la teoría, la lógica podría decir, llevarme a esto, ¿no? Muy bien, como son 5 operaciones, ¿cierto? Y son 20 horas, entonces 5 por 4, 20, en cada estación le doy un colchón de 4 horas. Suena lógico. Pareciera lógico. ¿Cuáles son los razonamientos? Cada operación está amortiguada o protegida 5 horas. El sistema tiene en general más amortiguación que cualquier operación individual. ¿Ok? La cantidad de amortiguación disponible depende de la ubicación de la anomalía en el proceso. Cuanto más
adelante del proceso ocurra la discontinuidad, obviamente la protección será menor. No es lo mismo que aparezca esa discontinuidad en las estaciones primeras que aparezca esa discontinuidad en las operaciones posteriores. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque este mecanismo es el que hace el sistema Kanban del just-in-time. Sin embargo, es más lógico que yo ponga mi colchón 20 horas antes del embarque. O sea, quiere decir que yo programo estas operaciones, ¿cierto? 40 horas y las 20 horas adicionales las doy para el embarque. O sea, yo ofrezco mi tiempo de 60 horas, pero tengo un colchón de 20 antes del embarque. ¿Qué significa eso? Significa que si Murphy atacara en cualquier lugar aquí, no voy a tener ningún problema porque estas 20 horas sean realmente 20 horas. En cambio, disculpen, si lo tengo así y ocurriera el desgaste aquí, ¿cierto? Yo estaría menos protegido. ¿De acuerdo? En cambio, en este otro método donde ocurra y más de uno de ellos, voy a estar más protegido porque mis 20 horas son antes del embarque. Eso sería mucho más lógico de hacer. ¿Y por qué es importante que tratemos este tema? Porque la lógica del DBR funciona con un criterio de RRC o de cuello de botella o de ensamble. Veamos por qué. Los amortiguadores antes de un embarque tienen las siguientes características. Primero, las operaciones individuales, separadas, no están protegidas porque estas siempre van a ocurrir. Así que la mayor parte de las operaciones pueden estar retrasadas. No hay problema. El sistema total sí tiene el beneficio de la amortiguación completa. No importa dónde ocurra esa discontinuidad, porque finalmente yo voy a embarcar 20 horas antes y tengo 20 horas de colchón para embarcar. ¿Ok? Entonces, una amortiguación bien definida y ubicada con precisión sirve para concentrar la atención en ella. Siempre se tiene presente el que haya esa amortiguación. Así que los numerosos problemas que puedan aparecer, ahí aparecen con claridad, no va a haber necesidad de ocultarlos, que es lo más común que ocurre en las empresas. Entonces, en estas circunstancias, es evidente que tener el amortiguador concentrado al final es mejor que distribuirlo a lo largo de este. Porque creo que si se ha entendido, cuando yo programo colchones de seguridad, quiere decir que estoy programando unidades de trabajo horas antes. Mis colchones son más chiquitos. Y si tuviera 10, tendría que distribuir mi colchón de 20 horas en 10. Solo tendría 2 horas. ¿Se dan cuenta? En cambio, si mi colchón de tiempo lo pongo antes del ensamble, voy a tener esas 20 horas completas. No importa dónde ocurra una discontinuidad. Pero ahora analicemos una realidad. ¿Cuál es? Los RRC o cuello de botella. Cuando una discontinuidad la tenemos en un cuello de botella, sí es un serio problema. Porque las discontinuidades en la cantidad y el ritmo del flujo del producto, como los que ocurren en un cuello de botella, no se pueden resolver de forma muy sencilla como la que acabamos de ver, porque hay que enfrentarlas directamente. No se olviden que el cuello de botella lleva el ritmo de la capacidad. Un minuto que se pierda en un cuello de botella es un minuto que se pierde en todo el sistema. No hablemos en una hora, pierde toda la hora. En cambio,
si ganamos o perdemos un minuto o una hora en un no cuello de botella, es un espejismo, no se va a notar. Entonces los RRC sí hay que enfrentarlos directamente. Hay que resolver el problema con la mayor rapidez posible y entonces hay que suministrar capacidad adicional para compensar ese tiempo perdido. Para proteger el flujo del producto a lo largo del sistema hay que proteger a los RRC, o sea, los flujos de los RRC contra cualquier discontinuidad. Así que para lograrlo se concede un tiempo adicional al flujo planeado, ¿cierto? Para que el material programado llegue a esa operación RRC. Es decir, los amortiguadores de tiempo tienen que estar antes de un RRC. Y entonces, la teoría de restricciones plantea lo siguiente. Para mantener la capacidad para procesar y embarcar los productos a tiempo y en la cantidad requerida, se necesita amortiguadores de tiempo cuando menos en 2 lugares. Al final del proceso, antes del embarque, y frente a los RRC durante el proceso. Entonces, tomemos el ejemplo anterior y ahora sumamos que la operación 3 es un RRC. Es decir, ¿qué haríamos? Antes del RRC ponemos un amortiguador y antes del embarque ponemos el otro amortiguador. ¿Saben por qué? Porque no olviden que en un mecanismo de DBR, de aquí a acá es jalar, es un pull, y de aquí a acá es empujar, es un push. Entonces, cuando todo el proceso de producción consiste en un ejemplo muy sencillo como el que estamos mirando, un sencillo flujo lineal, los amortiguadores de tiempo puestos antes de un RRC aseguran que este señor no deje de producir. Va a tener 10 horas de colchón antes. Es decir, la operación 3 hay que programarla 10 horas antes. Y el embarque 10 horas antes. De manera que si ocurriera algo en el transcurso para alimentar un RRC, este tiempo evitará un daño en el sistema. Y por supuesto, en el embarque. En el ejemplo anterior, asumíamos que no había RRC. ¿Okay? Entonces, en flujos más complejos, para proteger el rendimiento específico del sistema, en flujos más complejos, los amortiguadores de tiempo van a ubicarse en otros lugares, además de los que ya están allí mencionados. Porque hay que escoger proteger el flujo con todo lo que significa las anomalías en un sistema. Así que las ubicaciones exactas de los amortiguadores dependen del proceso de manufactura. La mayoría de experiencias indican que una empresa que quiere implantar un sistema TAC conviene que su tiempo total de amortiguación sea 50% el tiempo actual de la empresa. Y lo sustentan diciendo con estas dos ventajas. Suministra la amortiguación suficiente para cumplir las promesas de entrega y cumple con la necesidad competitiva de reducir los tiempos de elaboración. Ahora, claro, una amortiguación para cumplir promesas de entrega se explica sola, ¿no? En cambio, el segundo sí requiere que lo analicemos. ¿Por qué colocar un amortiguador de tiempo igual al 50% de tiempo de elaboración va a reducir el tiempo de elaboración? Suena aparentemente complicado, pero en algún momento lo hemos demostrado aquí, cuando hacemos que los lotes de transferencia sean pequeños, porque eso hace que se traslape
la producción, porque mientras ya uno soltó el material, el otro ya está empezando a hacerlo, el siguiente lote. Entonces la razón básica es que una gran parte del tiempo para la producción de un producto se gasta en esperar que las otras estaciones estén libres. En el sistema TAC, las únicas filas de espera coinciden con todo lo que son amortiguadores de tiempo y realmente son pocos. Como resultado, debido a que el tiempo se reduce cerca del 50% del tiempo total, el tiempo de elaboración se va a reducir. Por ejemplo, observen cuando tenemos una línea de producción. Todo el mundo pensaría que el problema lo está creando esta estación, porque tiene una cola, ¿cierto? Sin embargo, ellos no son el problema es esta estación que tiene una capacidad de hacer una unidad por hora, mientras que la que coincide en el ensamble lo hace en 10 unidades por hora. Entonces, de hecho, como esta estación está ensamblando partes de esta y de esta, evidentemente no va a poder ensamblar porque le faltan unidades. Esta bota 10 unidades por hora y esta 1 unidad por hora. Entonces hay 9 unidades que van a tener que esperar y formar la cola correspondiente cada hora. Entonces el auténtico cuello de botella es el que produce 1 unidad por hora. Señores, pero esto que podemos verlo gráficamente no se visualiza porque la gente cree que donde está la cola está el problema. Entonces tenemos que romper varios paradigmas allí, ¿cierto? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, estamos analizando y vemos una cola esperando en un consultorio de un médico, vamos al médico y le decimos, señor, la gente está esperando, ¿no? Hay como 40 personas. Y el médico te dice, no sé, pero yo tengo 10 historias clínicas, así que no puede haber 20 o 30, 40 personas afuera. Solo tengo 10 historias clínicas. Entonces el problema no era el médico. Buscas a la oficina de historias clínicas y le dices, miren, ¿cómo es posible? Mira, hay 40 personas y solamente has mandado 10 historias clínicas. Yo he mandado todas las historias clínicas que están inscritas, ¿cierto? Resulta que el problema no estaba ahí, sino en la inscripción de la historia clínica. Es decir, la persona que tomó la consulta no la registró adecuadamente y ahí está el problema. Entonces, causa y efecto no se notan porque no están ni cercanas en el espacio ni en el tiempo. Ese es un problema muy serio en las empresas, porque nosotros estamos mirando aquí que este señor trabaja 1 unidad por hora y este trabaja 10 unidades por hora. Entonces lo correcto es que este haga 1 unidad por hora para que no tenga que formarse colas aquí y el ritmo se lleve adecuadamente. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces este tiene que hacer 10 unidades? Porque si no las hace, entre comillas, su eficiencia va a bajar. Imagínense, de haber hecho 10, que es el 100%, ahora haga 1, estaría trabajando el 10%, que en términos numéricos, ¿cuánto es eso? El 10% de 8 horas. ¿Se da cuenta? Entonces es un problema bastante serio. Cuando tenemos casos como el que estamos mirando en pantalla, que va a resumirse en montajes, submontajes, en partes y en partes que pasan por un cuello de botella y en partes que no, la pregunta es, ¿cómo distribuyo mis amortiguadores? Bueno, gráficamente lo tenemos aquí. Por ejemplo, si este es mi cuello de botella, un buffer, un amortiguador, tiene que sustentar este jalar que va a ser el cuello de botella. Así que yo lo programo en un buffer para este cuello de botella. Si yo sé que aquí voy a hacer un montaje, vienen partes por acá y vienen partes por acá, y es más, partes de aquí vienen desde un cuello de botella, de hecho tengo que proteger este submontaje. Así que genero un espacio de tiempo y programo un buffer de tiempo antes para poder soportar la posibilidad de que no lleguen las piezas a ser submontadas.
Y cuando voy a montar aquí, necesito un buffer que soporte ese montaje porque no se olviden que finalmente voy a despachar. Entonces ya aparecen otros conceptos. Aquí los estamos de alguna manera detallando. CT3, estamos hablando de este señor, debe programar el trabajo a realizar por el cuello de botella y estos deben protegerse para la creación de un buffer de tiempo que se llama buffer de envío. CT2 y CT1, que son las estaciones que van a ser empujadas por CT3, ¿cierto? Deberá realizar una programación subordinada, obviamente a CT3, al cuello de botella, y solo deberá tener en cuenta la fecha de terminación de los componentes por parte del cuello de botella. Es decir, ellos se programan en función a él. CT6, CT7, CT8 están determinados por la fecha en la que están disponibles los ítems que en algún momento han tenido que pasar por el cuello de botella. De nada sirve que yo tenga un montaje aquí si no me llegan estas piezas. Entonces tengo que crear un buffer de tiempo para darles a estos tres la posibilidad de que lleguen al ensamble correctamente. Y si hablamos de CT5 y CT4, ¿cierto? Que son estos de aquí, definitivamente tenemos que programar el comienzo de la operación, la que incorpora materia prima. Entonces, no olviden que este cuello de botella va a jalar, ¿sí? Esto va a alimentar. Entonces, cuando empieza a complicarse los sistemas de producción, es cuando empiezan a ampliarse el número de buffers, no el tiempo prudencial, porque ya hemos quedado que, por mi experiencia, el 50% más del tiempo, es decir, si te demoras en producirlo 4 meses, pues ofrécelo en 6. Tienes 2 meses de buffers. ¿De acuerdo? Si alguien dice, pero ¿qué pasa si yo no tengo los problemas tan serios y puedo terminar antes? En buena hora, no es un problema. Pero ese buffer te asegura de que no hagas promesas que luego no puedas cumplir. Y ahora se entiende cómo las empresas empiezan a crecer en sus ventas y llega un momento en que alguien cerró el caño y nadie entiende el por qué. Entonces, esto es lo que hace el DBR. Desde hasta el cuello de botella, estamos hablando de un pool. Es decir, la máquina 4 arrastra el procedimiento que hace la 3, la 2 y la 1. Y todo lo que es operación posterior al cuello de botella se llama push, porque estos serán empujados en la máquina 4. Es como si yo estuviera haciendo los dos mecanismos, las dos técnicas. En el curso lo explicamos por separado, pero luego decimos, mira, DBR hace las dos cosas y las hace mejor, porque el Just-in-Time hace un pull, pero no considera cuellos de botella. Y la manufactura convencional hace un push y genera problemas en el cuello de botella, ¿cierto? Hay un sobredimensionamiento en los inventarios. Entonces, ni uno ni otro es adecuado. El DBR, que es el Drum Buffer Roof, o tambor, amortiguador y cuerda, hace que las cosas funcionen con una sincronización tal que no vamos a tener el problema que estamos convencidos va a ocurrir. Bien, entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces pongo el buffer, obviamente lo tengo que poner acá. Y estos buffers deberían no estar, dado el caso de que yo quiera generar un proceso donde mi distribución sea la correcta. Siempre hay que tener en cuenta que los buffers son para aliviar las discontinuidades que siempre van a ocurrir en la empresa. Y entonces, en las próximas conferencias vamos a ver ahora cómo programamos las cantidades a producir considerando precisamente el concepto de restricción como punto de partida para manejar las capacidades de producción. Bien, señores,
Les invito la próxima semana a seguir en este ciclo de conferencias y vamos a entrar ya a hablar un poco sobre la finanza misma del TOC para entender que esto de ganar dinero hoy y siempre no es un simple cliché. Es un criterio técnico demostrado, posible de demostrar matemáticamente, y podemos definir qué es lo correcto para que las empresas cambien ahora su forma de enfocar los planeamientos de producción. Soy el ingeniero Walter Moncada y les acompaño todos los días viernes en este ciclo de conferencias que refuerza los conceptos dados en el curso de gestión de la cadena de suministros. No se olviden que no solamente miramos abastecimiento y distribución, sino que nos concentramos en el almacén, en los inventarios y en la producción. Y allí en la producción está el punto fuerte del que ahora estamos tratando. Muy bien, les espero entonces la próxima semana. Les invito el próximo viernes a las 7 de la noche a continuar en este ciclo de conferencias que, como ven, ya hay una secuencia que debemos y que estamos siguiendo ya. Hasta entonces. Gracias por su presencia.